Disculpe que le tenía apagado y qué bueno que me avisó, hermano Luis. Le tenía todo apagado al audio. Shalom a todos, ¿verdad? Qué bueno que me dijo. Ah, sí, hoy en este día, ¿verdad? Queremos enseñar a través de los tiempos a la Iglesia Católica. Y cuando hablo de la Iglesia Católica, estoy hablando de todo el cristianismo. Pentecostales, bautistas, testigos, mormones, adventistas, trinitarios, apostólicos. Cuando hablo del cristianismo me refiero a que del catolicismo todas ellas vinieron, ¿verdad? Entonces ellas han traído mucho a esta enseñanza aún en día, y aún en raíces hebreas, ¿verdad? Se mira todo esto que están enseñando que el Mesías murió en una cruz, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver a través de la luz de la Escritura, a través de la Torá, porque para poder respaldar el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento hay que respaldarlo con la Torá, ¿verdad? Para poder entender en dónde iba a morir el Mesías, cómo tenía que morir el Mesías, cuál era el propósito de la muerte de él y cómo tenía que morir, ¿verdad? Entonces, en el tiempo que estamos hoy en día, en los tiempos que estamos aquí, se sigue enseñando la cruz, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque siempre la Iglesia Católica lo puso de esta manera y muchas dominaciones lo siguieron usando hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, hemos visto a Torás o Biblias restauradas, ¿verdad? Y algunas a todas lo traen, ¿verdad? Algunas a todas traen la cruz, ¿verdad? Pero es por lo mismo, porque vienen siguiendo lo mismo que la Reina Valera. Pero hoy vamos a estar mirando en una hebrea, ¿verdad? En una que trae a hebreo, ¿verdad? Vamos a estarlo mirando en una que trae hebreo, ¿verdad? Que podamos respaldarlo con la escritura, que podamos enseñar del original, donde no ha habido tanto engaño, ¿verdad? Donde no ha sido manipulado, muchas cosas han sido manipuladas y tenemos que tener cuidado cuando se manipula la escritura. La misma Torah nos enseña no le podemos poner ni le podemos quitar. Y hoy vamos a aprender varios puntos, ¿verdad? Ah, ¿Por qué hoy en día decimos, oh no, es que él murió en una cruz? Pero ¿de dónde vino esta enseñanza? Vino de la Iglesia Católica, ¿verdad? Si el Mesías haya muerto en una cruz, él no es el Mesías, ¿verdad? El Mesías tenía que cumplir un propósito. El Mesías tiene un propósito y el propósito es morir en un madero. Y hoy lo vamos a estar viendo en el hebreo, ¿verdad? Más apegado al original. Y como piensan ellos y como piensa la cultura judía y como piensan los judíos, los hebreos, los israelitas, como pensaban ellos cuando se les dio el libro de Deuteronomio, que muchos lo conocen de esta manera, el libro de Devarim, ¿verdad? Ahí vamos a ver cómo es como estaba escrito que él tendría que morir, ¿verdad? Entonces es importante. Vamos a empezar con una cita en la Torá, en el libro de Devarim o libro de Deuteronomio, en el capítulo 21, verso 22 y 23. Si los que van a ver esto, ¿verdad? Los que están ahorita, los que lo van a ver esto, sería importante que lo mirara. Lo vamos a ver de dos Torás diferentes, ¿verdad? Una la puse yo, pero la otra le saqué copia de aquí, ¿verdad? Ahorita se la voy a poner para que usted la pueda ver. Bien importante para que mire lo que dice, ¿verdad? Muy importantísimo para que usted lo mire. Aquí estamos en el libro de Deuteronomio o libro de Devarim, en el capítulo 21, verso 22 y 23. Entonces, vamos a ver varias citas también, tanto como en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento y la Torá, los profetas también. Vamos a estar viendo de los profetas, también vamos a estar viendo del Brit Hadashah o Nuevo Testamento, como el libro de los Hechos, Primera de Kefas, los Gálatas, Ezequiel, libro de Números, y es importante, ¿verdad? Mire lo que dice aquí en el 22 y 23, capítulo 21 del libro
de Deuteronomio o de Barim, como usted lo conozca, ¿verdad? Hay muchos que más se van por ponerlo como Deuteronomio, ¿verdad? Pero miren lo que dice en el 22. Dice, si es penado un hombre a muerte y es ejecutado y colgado en un poste. Mire lo que dice el hebreo, ¿ve? Mire lo que dice. Entonces, ahora si vamos, y ahí está la fonética para que usted lo mire, para que usted le pueda sacar, lo puede escribir, usted lo puede escribir y lo puede buscar. Hoy en día es fácil de buscarlo en un diccionario, en Google también. Pero lo que aquí me nace muy extraño, ¿sabe? En griego, ¿cómo se dice cruz? Estauros. Usted lo puede buscar también en un diccionario griego. Pero ahora, ¿por qué ellos le pusieron cruz? Porque la sacaron del latín, de cruz. De eso viene del latín, la cruz, o de Roma, para que mejor me vayan entendiendo. Entonces es importante mirar aquí lo que dice, ¿verdad? Un poste, y un poste no trae una cruz, no trae otra manera, sino es un poste, es algo derecho, ¿verdad? Y vamos a estar mirando varios puntos bien importantes. El segundo punto es que la persona que moría en este poste o en este madero parado, derecho, no en forma de cruz, no en forma de estaca, como algunos también piensan. Algunos piensan en forma de estaca o algunos piensan como cruz, pero aquí nos está diciendo el hebreo original hebreo nos está diciendo que es un poste, ¿verdad? Algo que es derecho. Y ahorita vamos a estar mirando varios puntos también de eso. Y mire ahora la otra versión que nosotros usamos. La que nosotros usamos dice así: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero. Ya aquí a nosotros se nos dio la Biblia que nosotros usamos, o la Tanaj o la Torah que nosotros usamos, dice madero, ¿verdad? Pero en el hebreo dice poste. Ahí ya tenemos que analizar qué es un madero y qué es un poste y qué tan alejada está la verdad. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Yahweh es el que es colgado y no contaminará tu tierra de Yahweh tu Elohim y te da por inocencia, ¿verdad? Por inocente. Entonces, ¿se acuerdan que el Mesías murió y a la hora de las 6 de la tarde, el varón que trabajaba con los fariseos, con los escribas y con todos ellos, vino y lo bajó del madero para meterlo a la tumba o a la cueva donde fue puesto Mashiach o el Mesías Yeshua? Entonces es bien importante mirar lo que dice aquí en nuestra Biblia. Dice madero, pero ya vimos en el hebreo, dice, ¿qué dice allí? Poste, ¿verdad? Entonces son dos puntos que vienen siendo casi lo mismo, ¿verdad? Que se viene refiriendo a lo mismo. Pero ¿por qué en el Brit Hadashah, en la Reina Valera, le pusieron cruz? Y ahorita vamos a ver cómo la misma Reina Valera en algunos pasajes se contradijera, ¿verdad? Porque en unos pasajes dice madero y en unos pasajes dice cruz. Lo vamos a estar mirando también. Entonces es importante estar mirando esto. Ahora, le quiero enseñar también este punto, porque es bien importante este punto, lo que le voy a enseñar. Está en el libro de Números, en el libro de Números, en el 21:9, ¿verdad? También lo vamos a estar viendo de una que trae hebreo, ¿verdad? De una que trae hebreo. Ahorita le voy a poner la foto para que usted lo analice. Para que usted lo analice, usted le puede tomar foto. Estamos viendo de el hebreo. Siempre la fonética del hebreo. Número, vamos a ver lo primero, el número, lo que dice aquí, 21:9. Y hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Ahora, una asta, ¿qué es una asta? Asta es una donde ponen como donde ponen la bandera, un poste derecho, alto, ¿verdad? Y ahí tenía que ser puesta esta serpiente. Entonces, el Mesías mismo hace referencia a la asta
Y no obstante, con eso también hace referencia a la vara de Aarón, que era una vara derecha. No estaba en forma de estaca, no estaba en forma de cruz, sino era la vara de Aarón que reverdeció. Era como un callado es algo derecho, y lo metieron del arca del pacto o del testimonio, donde estaban los dos querubines. Ahí la metieron para testimonio. Entonces mire lo que dice Números 21:9. Y Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. O sea, sobre un asta quiere decir algo derecho también. No es algo chueco, no es algo en forma de cruz. Mire ya lo que dice en el hebreo. Aquí estamos en el libro de Números, ¿verdad? Libro de Números o Bar Mizbar, ¿verdad? Algunos lo conocen así, Bar Mizbar. En el 21:9, bien importante, mire. En el hebreo dice, e hizo de inmediato Moshe una serpiente de bronce y la colocó en un mastil. Mastil la transliteraron como asta. ¿Por qué? Astil también significa algo que es derecho o donde es puesta la bandera. Usted lo va a poder investigar. Ahorita le voy a poner los nombres para que usted lo investigue, o usted también lo puede investigar aquí. Entonces, donde estaba la serpiente, para que la miraran y fueran sanados todos, era una asta o una mastil que era derecho, y allí la ponían y la alzaba Moisés, y el pueblo miraba y el pueblo era sanado. Igual, el Mesías Yeshua tenía que estar en un poste o en una asta o en un mastil parado para el que lo mirara en ese poste, en ese madero, fuera salvo o fuera sanado también. Por eso el Mesías está haciendo una representación de lo que leímos ahorita. Él está en un poste y dice que es maldito el que es colgado en un madero. Pero ¿dónde dice eso en el Brit Hadashah? Ya lo vimos en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio 21, 22 y 23 dice que es maldito el que es colgado en un madero. Y mire lo que dice Gálatas 3:13. Mashiach nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? El pecado que tenía la humanidad. Hechos por nosotros malditos, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, ¿verdad? Ya vimos en el hebreo dice poste, y en el libro de Deuteronomio, en la Torah que nosotros usamos, dice madero. Y aquí estamos viendo en el libro de Gálatas 3:13, también vuelve a repetir el mismo pasaje de madero, ¿verdad? Pero si vemos en algunos pasajes, como Bautitillajo, el libro de Yohanan, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, allí habla de una cruz, ¿verdad? Pero ahora tenemos que primero pasarla por la Torá. Si habla la Torá o los profetas, hablan de una cruz o hablan de un madero o hablan de un poste. Es bien importante analizar todo esto. ¿Por qué? Porque entonces nos estamos basando nada más en el Brit Hadashah, y si el Mesías murió en una cruz, pues él dejaría de ser el Mesías. ¿Por qué? Porque él tenía que cumplir la Torá. La Torá estaba escrita que él tenía que morir en un madero o en un poste, en algo derecho, no en algo que tuviera forma. ¿Por qué? Porque el invento de la cruz fue inventado siglos después. No creo que fue inventado en el primer siglo, ¿no? Tuvieron que pasar 340 a 360 años para que la Roma o la Iglesia Católica lo inventara y lo pusiera como una cruz. Entonces aquí es donde nosotros vinimos y somos engañados y seguimos enseñando como la Iglesia Católica que el Mesías murió en una cruz cuando fue en un madero, ¿verdad? Ya lo vimos en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Para el que ha llegado tarde para este estudio es importante que mire desde el principio lo que estamos hablando, ¿verdad? Mire lo que dice en el libro de los Hechos, ¿verdad? En el libro de los Hechos 5:30. Entonces aquí estaban hablando los talmidín, los discípulos mismos, en el libro de los Hechos 5:30. El Elohei de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. Los talmidín le están diciendo a los fariseos, a los líderes de ese tiempo, lo que ellos habían hecho, ¿verdad? Entonces, si vemos más para adelante, en versos más para adelante, o capítulos, perdón, vamos a ver que dice cruz.
¿Y por qué en el Brit Hadashah vemos 5 o 6 citas que dice madero y en otras 6, 7 vemos que dice cruz? ¿Por qué? Porque acuérdense que como fue escrito en griego, y en griego se dice estauros significa cruz, y lo transliteraron así, y lo dejaron como cruz. Pero sabemos que varias escrituras tienen que ser pasadas por el hebreo primero. ¿Por qué? Porque todo tenía que dar testimonio y representación del hebreo, no del griego. Acuérdense que los talmidín o los discípulos no escribieron estas escrituras, fueron discípulos de discípulos y discípulos de discípulos, y los griegos fueron los que escribieron. Entonces muchas de las cosas que escribieron en griego las pusieron a su entendimiento de ellos. Pero aquí vemos en el libro de los Hechos, en los primeros tiempos, donde está hablando, en el libro de los Hechos 5:30, habla también de un madero. Mire lo que dice el 10:39, ahí mismo en el libro de los Hechos. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yeshua hizo en la tierra de Judá y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. De vuelta los talmidín están poniendo el madero. Entonces, como le dije al principio, en el libro de Deuteronomio está escrito, ¿verdad? Lo voy a volver a poner en hebreo, en el 21, 22 y 23. Lo voy a volver a poner para que lo mire usted en hebreo. Y mire lo que dice en hebreo. En hebreo no dice cruz. En hebreo no dice cruz. Estamos en el libro de Deuteronomio. Aquí estamos en el libro de Deuteronomio 21, 22 y 23. Y dice, es un poste, ¿verdad? En hebreo dice poste, no dice cruz. Ahí tenía que morir el Mesías. Ese era el arma de sacrificio para los hebreos. El Mesías tenía que cumplir proféticamente, morir en un poste, en un madero, algo derecho, parado, como en una asta, ¿verdad? Ya lo estamos mirando. Entonces le dejo esto. Eso todo ya lo pasé desde el principio, pero lo vuelvo a traer a la luz para que lo mire. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:24. Bien importante saber esto, que el Mesías no murió en una cruz. Si el Mesías muere en una cruz, deja de cumplir proféticamente lo que está en la Torá. Él tenía que morir en un madero, en un poste, como en un poste parado, derecho, no teniendo figuras como hoy en día. Si nosotros ponemos la cruz, nosotros tenemos una figura, o es idolatría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son idolátricos. Hoy en día Roma hizo esa cruz como idolatría, y todo el mundo, dice, todo el mundo está bajo el maligno que ha puesto la idolatría, y la idolatría está muy grande. ¿Cuánta gente no trae una cruz en su carro? ¿Cuánta gente no tiene cruz en su casa? Y ¿por qué? Porque la pusieron como idolatría. Pero realmente él murió en un madero, ¿verdad? Primera de Pedro 2:24, primera de Kefas 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados, ¿verdad? Entonces aquí volvemos a ver, en primera de Pedro volvemos a ver madero, no vemos cruz. Entonces, madero y poste coinciden, ¿verdad? Coinciden con lo que dijo el Mesías. Moshe levantó una asta, ¿verdad? Moshe levantó una asta o mastilit, ¿verdad? Eso es en hebreo. Entonces, aquí vemos cómo nuestro Abacadosh nos está dando una revelación para no seguir enseñando a aquellas personas que siguen enseñando que murió en una cruz. Él no murió en una cruz, murió en un madero, en un poste, en algo derecho, ¿verdad? Con sus manos hacia arriba. De esa manera murió. Entonces, es importante mirar, mire lo que dice el libro de Ezequiel. Cuando está hablando aquí proféticamente al profeta Ezequiel, el profeta está recibiendo un mensaje. Y usted sabe aquí cuando dice un palo, y es un palo derecho, dice que un palo será unido y será uno solo. Cuando nosotros hablamos de dos palos y lo unimos, queda uno. Nuestro Mesías quedaría uno, iba a unir a las 12 casas o a las dos casas de Israel, tanto como la del norte a la del sur.
Y aquí vemos que de los dos palos, ¿verdad? De Yahudá y de Efraín iba a ser uno, ¿verdad? Uno solo. No vemos dos, no vemos tres, no vemos cuatro figuras ni nada, sino vemos uno. Dice que hay dos palos y de los dos palos iba a ser uno. Dice así, 37:16. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Yahudá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escríbelo en él para Joseph, para lo de Efraín y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Cuando vemos aquí, va a ser una unidad, pero no en forma de cruz, de unidad, de un solo, ¿verdad? Dice que de los dos va a ser uno solo, ¿verdad? Tomando figura de lo que iba a suceder un día. Por eso dice que en el madero, él quitó las maldiciones que estaban. ¿Cuáles eran las maldiciones? Las muertes que eran sobre nosotros. Y de ellos dos, de la pared que estaba intermediada, la derribó para unirnos a uno, que va a suceder un día. Va a unir de la casa del norte y la casa de Judá una sola tribu, ¿verdad? Un solo pueblo, no va a haber dos. Entonces estamos viendo el mismo palo proféticamente en una forma que iba a ser el Mesías. No hay dos formas. Miren, ya le enseñé ahorita los textos que menciona que es un asta, ¿verdad? Un asta es algo parado, algo que está parado, un poste. Lo voy a llevar al libro de Números, al libro de Números 21:9. Este es en hebreo. En hebreo dice así, para poder entender y comprender lo que significa donde iba él estar muerto, ¿verdad? O donde iba a pagar el sacrificio. E hizo de inmediato Moshe una serpiente de cobre y la colocó en un mastil. Y mastil, si lo transliteramos a nuestro idioma, si lo transliteramos nosotros a nuestro idioma, es una asta. Y una asta es algo derecho, algo que está derecho, algo que no tiene forma de cruz, como donde ponemos la bandera. Miren, le voy a poner la bandera y le voy a poner los dos nombres que aparecen en hebreo y en nuestro idioma, asta y mastil. Mastil es en hebreo y asta es en nuestro lenguaje. Por eso le enseñé en el libro de Números, en la Torá que nosotros usamos o la Biblia que nosotros usamos, no dice mastil, dice asta. Y es algo derecho, una forma que tiene derecha, ¿verdad? Le puse esta bandera para poder tomar forma, ¿verdad? Y la puse, no quise ponerle a Israel porque hay unos que no aceptan la bandera de Israel, ¿verdad? Yo soy mexicano, la puse nada más para dar un ejemplo. La pongo para dar nada más el ejemplo para que no lo vayan a tomar a mal, ¿verdad? Aquellas personas, porque siempre nos gusta tomar todo a mal, pero le estoy haciendo una apariencia de lo que es un mastil o una asta, ¿verdad? Mire, si va usted al libro de Números 21:9, dice en la Torah que nosotros usamos, dice así, y Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, ¿verdad? Y ya vimos en el hebreo lo que dice. En el hebreo dice mastil, dice diferente. Entonces, eso es lo que debemos siempre de escudriñar, de analizar, tanto como en el hebreo, en el griego, porque acuérdense que en el griego, estauros significa cruz, y la tomaron de esta manera porque la transliteraron o la agarraron del latín, de Roma, y por eso le pusieron así, cruz, en forma. Y acordémonos que hubo un hombre romano que él fue el que inventó la cruz, volteando una espada al revés, y después dijo que se le había aparecido una cruz, y él dijo, ahí murió el Mesías. Y de esa manera vino la idolatría de la cruz. Y también, como le dije, si nosotros decimos que el Mesías murió en una cruz, el Mesías dejó de cumplir lo que está en el libro de Deuteronomio o en la Torá. Él venía a cumplir lo que estaba escrito en la Torá. Él tenía que morir en un madero, o dice en hebreo, en un poste, en un madero, en algo derecho, no en algo que tiene figura. Y hoy en día se ha usado, ¿verdad? Porque Raíces Hebreas también ha traído esto. Las Raíces Hebreas también ha enseñado que murió en una cruz. Y es importante analizarlo. Lo voy a volver a poner en hebreo, que lo miremos, Deuteronomio 21, 22 y 23, de vuelta se lo voy a volver a poner para que mire, ¿verdad? Que él murió en un madero, en un poste, dice en hebreo, ¿verdad?
Estamos en el libro de Deuteronomio 21, 22 y 23 para que usted lo mire, ¿verdad? Y usted lo analice. Y siempre todo lo que está en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento tiene que pasar probado por la Torá. Tiene que pasar probado por el Tanaj, por los profetas, por los Neví y los Ketubín. Tiene que ser pasado. Hay muchas cosas, recordémonos que los griegos o interpretaron a un Roma, interpretó a su manera muchas cosas que no tienen nada que ver con el hebreo. Y no estoy diciendo porque algunos van a decir, tú estás tratando de decir que el Nuevo Testamento está mal. No, pero algunas cosas, acuérdese que es como hoy en día. Aunque usted hable español y viene a Estados Unidos, va a haber cosas que las va a interpretar a su manera, a su entendimiento, aunque no es lo correcto. Y usted la va a poner escritas, oh, esto quiere decir esto, y usted puede estar fallando, porque no va a ser al final del día eso, ¿verdad? Eso es lo que sucede hoy en día si nosotros no hacemos pasar todo el Brit Hadashah por la Torá, ¿verdad? Este libro o esta Torá, nada más trae, ¿verdad? El libro, el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Muy buen libro, se lo recomiendo, está en hebreo, ¿verdad? Y que usted pueda sacar provecho a cada palabra para hacerla pasar, ¿verdad? Entonces es importantísimo, ¿verdad? Que en vez de nos hagamos de estos libros bien importantes que vienen en hebreo y que vamos a ir buscando más y más y más la verdad, acercarnos más a la verdad. ¿Por qué cree que muchos yahudí usted le muestra al Mesías y no creen? Porque ellos no creen que puede morir en un madero. ¿Por qué? Porque un Mesías tiene que cumplir lo que está escrito en la Torah. Recordemos esto, imagínense, si estaba escrito que el Mesías tenía que subirse en un pollino, hijo de un asna, imagínense que estaba profetizado y se sube en un caballo, no haya cumplido la profecía. Entonces eso es ahí lo que sucede hoy en día. Nosotros tenemos que ir siempre mirando cómo el Mesías cumplió proféticamente lo que estaba todo escrito en la Torá. Muchas veces de nosotros no nos gusta buscar o aprender más, pero le voy a hacer saber, si nosotros seguimos enseñando que Él murió en una cruz, estamos quebrantando o estamos añadiendo cosas que no están en la Torá, ¿verdad? Hablando ya del Deuteronomio, el libro de Números, el libro de Ezequiel, el libro donde Moshe dice que Él levantó la serpiente en una asta, ¿verdad? En algo que está parado en un poste, ¿verdad? También Deuteronomio nos enseña eso. El Mesías iba a morir en un poste o en algo que está derecho, parado, ¿verdad? Tenía que morir así con las manos para arriba. No iba a morir de manos extendidas, ¿verdad? Entonces, es bien importante que siempre lo analicemos. Y también es bien importante por qué hay 6 pasajes que dice madero y hay 6, 7 pasajes que dice cruz. Estoy hablando del Brit Hadashah. Pero ahora si vamos en la Torah, en los 5 libros, en los Nevín y en los Ketubín, en los profetas y en los escritos, no va a encontrar ninguna escritura que dice cruz. Entonces, si no dice cruz, ¿cómo voy a creer que el Mesías iba a morir en una cruz? Por eso, a hoy en día todavía sigue mucho engaño. ¿Sabe por qué? Porque no escudriñamos la Torah. Nos dejamos guiar nada más por el Brit Hadashah. No, el Brit Hadashah tiene que estar respaldado por la Torah. Acuérdense que es la Torah y es como un filtro. Todo tiene que ser pasado por la Torah, por los Nevín. Porque el Mesías dijo mismo en Matitillajo que él no venía a abolir, él no venía a quitar la Torah ni a abolir a los profetas, sino venía a darle cumplimiento a lo que estaba escrito en la Torah y en los profetas, los Nevín, y en los Ketubín en los escritos. Él viene a darle un cumplimiento para que todo sea cumplido conforme está en la Torah, ¿verdad? Entonces, en la Torah estaba, mire cómo estaba escrito, tenía que ser colgado, Deuteronomio 21, 22 y 3, tenía que ser colgado, pero ese mismo día tenía que ser quitado, ¿verdad? Lo dice también Mateo, pero mire lo que dice Gálatas, respaldando ya lo que dice Gálatas. Entonces, si Gálatas dijera de una cruz, contradijera todo lo del libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque Gálatas 3:13 nos lo está diciendo claramente. Porque está escrito, ¿verdad? ¿Dónde está escrito? En Deuteronomio. Está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un poste o en un madero, ¿verdad? Entonces está en Deuteronomio 21, 22 y 23, así está escrito. Que maldito sea el hombre que es colgado o puesto en un poste. Eso dice Deuteronomio.
Entonces Gálatas está hablando de eso, dice, por eso dice, está escrito, porque se está refiriendo a esa escritura. No dice cruz, en Deuteronomio no dice cruz, dice madero. Mire, vuelvo a ponerlo para que usted lo analice, lo apunte, ¿verdad? Es importante que usted apunte, siempre apunte. ¿Por qué? Porque eso de andar mencionando que la cruz y que la cruz y que la cruz, eso viene de Roma, viene del cristianismo. Y como le dije al principio, cuando hablo cristianismo, hablo del catolicismo, porque de ahí salieron todas las ramas. Y todos creen, y como le dije, a un Mesías, a un mesiánicos o a un raíces hebreas enseña la cruz. Hay muchos que enseñan la cruz. Tenemos que tener cuidado. Él murió en un madero, en un poste, en algo que está derecho. Algo que era de madera, que era algo derecho, no en figura de cruz, no en forma, ¿verdad? Entonces es bien importante ir siempre a la luz de la escritura, siempre, para que nadie nos engañe, para que nadie nos engañe, ¿verdad? Entonces, el libro de los Hechos, ¿verdad? También nos enseña que él murió en un madero. Tengamos cuidado, analicemos, busquemos escudriñar siempre, preguntar no se pierde, al contrario, se gana, se vive en luz. Siempre hay que buscar en el hebreo lo original. Si en el Brit Hadashah dice de esa manera en griego, hay que buscarlo en el hebreo, qué es lo que quiere dar a entender cada palabra, ¿verdad? Entonces vemos en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento que en algunas citas dice madero y en algunas citas dice cruz, ¿verdad? Tenemos que mirar eso ahora. Como ya tenemos dos cosas que no sabemos qué es, si es madero o es cruz, ahora tenemos que ir a la Torá para investigar si él murió en una cruz o murió en un madero. Eso es lo que tenemos que investigar ahora. Pero ¿por dónde lo tiene que ser pasado? Por la Torá, los profetas y los escritos, para poder tener esa revelación. Si en la Torá, en los 5 libros, en los Nevín, en los Ketubín, en los profetas, en los escritos, no aparece cruz, ¿cómo voy a aceptar una cruz de una iglesia perversa, la iglesia romana, la iglesia católica, que de allí viene todo eso, el cristianismo y muchas raíces hebreas, mucho mesianismo, sigue enseñando la cruz, pero eso viene siendo de Roma, engañados aún hoy en día. Salgamos de ese lugar, salgamos de Roma, dejemos, si hemos venido a la luz de conocer la Torá, dejemos todo lo que es cristianismo, dejémoslo afuera, vengamos a la Torá, a Israel, como está escrito. Tenemos que dejar todo lo que es romano, todo lo que es cristianismo, y es triste que aún hoy en día nosotros mismos traigamos cosas cristianas a nuestras congregaciones, a nuestra quejilá, ¿verdad? Es triste que nosotros aún hoy en día sigamos trayendo esto a nuestras congregaciones, a nuestra quejilá, a nuestra comunidad. Es necesario enseñarle a las personas la verdad hoy en día, ¿verdad? A aquella persona que decía, ¿verdad? Que yo le diga cuál es en hebreo, como aquí viene nada más el libro de números, de Barim, ¿verdad? De Bamidbar, perdón. Entonces, yo se lo puedo, si está en México, son fáciles de encontrar en el DF, ¿verdad? Muy buenos para que usted los busque en hebreo, ¿verdad? En hebreo, ¿verdad? Que usted lo pueda buscar en hebreo y así pueda tener mucha buena enseñanza usted mismo, ¿verdad? Y no quiere decir que algunas Biblias que nosotros tenemos no estén bien, claro que sí. Dice el madero, no está muy alejado de la realidad. Madero y poste es lo mismo, es algo que está derecho. Donde sí ya se descompone todo es donde dice que es una cruz, ¿verdad? Que sabemos que fue un invento de la Iglesia Católica y muchos siguen con ese invento creyendo que es una cruz, ¿verdad? Enseñemos lo correcto. Enseñemos lo correcto. Ya le dejé varios pasajes aquí. Hay muchos pasajes que no podremos terminar en 5 o 6 horas, ¿verdad? Siempre uno saca los más que podemos sacar en un poco tiempo para que el video no sea tan largo y que tenga algo de provecho para usted, ¿verdad? Que pueda alimentarle, que le pueda servir para que usted crezca, ¿verdad? Porque es importante quitarnos todo el cristianismo de encima, que dejemos todo eso del cristianismo, que vengamos a la luz. El Padre nos ha sacado la luz,
enseñemos la luz, enseñemos la verdad. Enseñemos que el Mesías murió en un madero, porque así está escrito en la Torá. Si alguien tiene, y no lo quiero decir así de una manera mala ni grosera, nadie puede sacar una cita que diga cruz, porque nada más la va a encontrar en el Brit Hadashah. Pero en el Brit Hadashah estamos viendo dos posiciones. Hay 6, 7 citas que dice madero y también hay 6, 7 citas que dice cruz. Entonces tenemos que buscar dónde está el diseño. ¿Dónde está el diseño? En el libro del Deuteronomio, en la Torá, en los profetas, Moshe. Ellos están profetizando desde un principio, desde el momento que nuestro Abacadosh dio la Torá, puso el madero como muerte o el poste como muerte para el hombre. Pero también nos lo enseña en la vara de Moshe, la vara de Aarón, cuando le pegaron a las aguas, cuando hicieron todas las plagas. Ahí vemos que era una vara, algo derecho, no tenía forma. Vemos de vuelta a la serpiente en una asta, ¿verdad? Entonces, en hebreo se dice mastil, ¿verdad? Ya lo puse, mastil. Entonces, es importante que usted sepa cómo tenía que ser, algo derecho, ¿verdad? Y que no fue una idolatría de cruz. Porque hoy en día la cruz ha sido idolátrica por muchos. Y tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque el Creador mismo, uno sin darse cuenta, de vuelta vuelve a ser idólatra. ¿Por qué? Porque mucho ponen la cruz. Verdaderamente el que se lleva todo el crédito es el que estuvo en ese madero. No es ni el madero. Es el que estuvo en el madero. Dice que Él se hizo, mire. Dice que Él se hizo. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, ¿verdad? Eso estaba escrito en el libro de Deuteronomio 21, 22 y 23. Así estaba escrito y así está escrito. Y Gálatas sabía de lo que estaba hablando, de algo que ya estaba escrito, ¿verdad? Nos quitó la maldición que era la de los decretos, la muerte. Los decretos es la muerte para el ser humano. Cuando uno violaba un mandamiento era muerto, era un decreto de muerte, pedradas, en madero, en diferentes formas. Y también lo que nos deja de enseñanza, acuérdense ¿cuál es la enseñanza más importante? Así como Isaac llevó 3 días la carga, su sacrificio donde iba a ser puesto el sacrificio de él, llevaba la carga por 3 días al monte Morilla con Abraham. Así nuestro Mashiach, Yeshua, llevó y cayó 3 veces llevando el madero o el poste, lo llevaba cargando al monte también donde iba a ser puesto en sacrificio. Entonces Abraham también nos da una enseñanza, ¿verdad? Isaac nos da una enseñanza cómo tenía que morir, ¿verdad? De esta manera, ¿cómo cree que hacían el sacrificio? ¿Verdad? ¿No cree que ponían al animal así? ¿No cree que a Isaac lo pusieron así? No, todo tiene una forma. Y ahí nos enseña Abraham, la misma Torá, y varios nos enseñan cómo tenía que morir el Mesías. Siempre, siempre hay formas, ¿verdad? Acordémonos del Mishkan. El Mishkan también nos enseña los postes que estaban afuera. Todo nos enseña de la forma que él iba a morir. Entonces, son estudios muy profundos, ¿verdad? Que ahorita nada más estamos enfocados en ¿verdad? Y como le digo, no quiero hacer el estudio muy extenso para que usted mismo busque, ¿verdad? Y aparte de que usted busque a través de esto, usted puede buscar por otro lado, ¿verdad? Apunte siempre y empiece a investigar. ¿Por qué la Torah no puede contradecirse del Brit Hadashah? ¿Verdad? No puede haber contradicción. Entonces vemos que en el Brit Hadashah vemos madero y vemos cruz, pero en la Torah nada más vemos madero o poste. Ese es de la manera o asta, ¿verdad? Entonces, gracias a todos los que estuvieron aquí y a los que lo van a ver, ¿verdad? Muchas gracias. Les invitamos, le damos gracias a todos los que miran nuestros videos, que nos sigan apoyando y que sigamos llevando el nombre de nuestro Abacadosh donde quiera que vayamos, que le enseñemos a la gente, ¿verdad? Porque de eso se trata. Esto se trata de que mucha gente conozca.
de nuestro Abacadosh y que conozca de nuestro Melech Yeshua, ¿verdad? De este es el propósito de estos videos, que hoy en día Hasatán ha querido hacer cosas para que nosotros nos apartemos, pero hoy en día también nos ha puesto para nosotros llegar a mucha gente y que mucha gente que conozca de la Torah. Y hay mucha gente que está viniendo a la Torah, muchas personas que están en el cristianismo, que están en unas dominaciones, están viniendo a conocer el nombre de nuestro Abacadosh, el nombre de nuestro Melech Yeshua. Y de eso se trata esto, divulgar estos videos para que la gente conozca, y no nomás míos, de muchos más que enseñan Torah, ¿verdad? Porque esto es lo importante. Aquellos que enseñan el nombre Kadosh, es importante que compartamos. El enemigo, mire el enemigo cómo es. Mire los videos de YouTube. Hay gente perversa que hace videos de risa, hay gente que hace videos de tonterías y la gente los comparte. Y la gente lo hace por risa, por diversión. Pero aquí no, esto es para la vida eterna. Estos videos son para que la gente conozca la verdad. Y allá afuera el mundo comparte videos tontos que no tienen nada que ver con la vida eterna. Ahora continuamos nosotros. Estos videos y los de muchos más, de otros ajinas, hermanos, o muchos que enseñan, ¿verdad? Que enseñan al Mesías, divulguemos estos videos para que mucha gente llegue a conocer de nuestro Abacadosh, ¿verdad? No, nosotros no tenemos que ser envidiosos, que nada más los de uno, no, los de muchos que enseñan Torah. Pero hay que ver los que enseñan Torah. Yo nunca voy a invitar a que alguien enseñe Cábala, ni que usted aprenda Cábala, ni Talmud, ni Zohar. ¿Por qué? Porque esto le va a dañar a usted. Nosotros apenas tenemos para leer esto que es la Torah, 83 libros, y aún no podemos con todo esto. Imagínense traer más libros a nuestra vida. Pero todo que enseña Torah, yo le invito a que usted siempre proclame el nombre, enseñe el nombre y que estos videos les sirvan para bien, ¿verdad? Es mi deseo que siempre compartamos, no como le digo, no nomás mis videos, también los de muchos que enseñan Torah, ¿verdad? Pero los que enseñan Torah. ¿Por qué? Porque es necesario llevar el nombre, es necesario llevar estos estudios a mucha gente que se va a convertir y que va a dejar la idolatría, ¿verdad? Como le digo, la cruz también se hizo ya idólatra. Y aquellas personas que siguen enseñando la idolatría, no está bien, ¿verdad? Nosotros estamos en contra de la idolatría, porque ese es el mandamiento de nuestro Abacadosh. No tener ídolos delante de nosotros, ni idolatría, ni algo que sea idólatra. Amén. Así es que muchas gracias a todos. Que tengan un Shavuot, una buena semana. Que nuestro Abacadosh los guarde, los proteja, ¿verdad? Donde quiera que se encuentren. A cada uno de los que ya están aquí, a uno de los que nos van a mirar. Que siempre les deseamos lo mejor y que sigamos escudriñando por el bien de nosotros. Porque todo esto va a depender para llegar a ser mejores talmidines, mejores discípulos delante de nuestro Abacadosh. Que Él nos permita siempre estar aprendiendo cosas buenas, siempre estar metido en la Torah. Hay personas que en vez de estar metido en la Torah están haciendo otras cosas, ¿verdad? Hay cosas que no son de beneficio, ¿verdad? Entonces, mire la parashá pasada. El Elohim sacó al pueblo para introducirlo a conocer la Torah, ¿verdad? Ese era el propósito, para que mi pueblo me sirva, para que mi pueblo conozca la Torah. Entonces, los sabios y todos aquellos que conocen Torah siempre enseñan cuando menos cada tercer día debemos estar leyendo la Torah. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Para aquellos que no les gusta, pero los que lo leen diario, mucho mejor, ¿verdad? Así es que muchas gracias por todo. Aquí les dejamos este video. Vamos a hacer un video más para adelante de los mandamientos, estatutos y decretos. Eso me lo están pidiendo varios hermanos. ¿Qué es un mandamiento? Hay muchas personas que no saben qué es un mandamiento, ni un estatuto, ni un decreto. Y eso lo vamos a estar enseñando. Esperemos que esta semana, si no para la otra. ¿Qué es un mandamiento y cómo se cumple un mandamiento y cómo se cumple un estatuto y cómo se quebranta el estatuto y por qué es el decreto, ¿verdad? Eso también lo vamos a estar enseñando enseguida. Y gracias. Que Yahweh les dé verajá donde quiera que estén. Y shalom.